Está aquí ya, como lo acaba de decir mi compañera, Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio de su santidad el Papa Francisco en nuestro país. Monseñor, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Gracias. La semana pasada conversábamos con Monseñor José Domingo Ulloa sobre la Iglesia Católica en Panamá. Y hoy hemos querido conversar con Monseñor Andrés Carrascosa sobre ahora la Iglesia Católica y su proyección, ya desde el punto de vista más universal. Y universal cuando estamos en presencia de un Papa Francisco que cada día nos sorprende más. La última de las sorpresas hace 2 o 3 semanas cuando el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos ambos le agradecían al Papa Francisco la gestión por ese avenimiento que han tenido los dos países. ¿Qué sabe Monseñor Carrascosa de esto? O lo que se pueda saber. Sí, el Papa está desarrollando una labor a todos los niveles que yo definiría una cultura del encuentro, que él está promoviendo, pero a todos los niveles. Y en el fondo, este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos no es tanto una cuestión política. Es decir, es mejor encontrarse, es mejor conversar las diferencias que vivir de espaldas unos a otros. Y ese mensaje lo está transmitiendo a todos los niveles. Pero además, fuera de la Iglesia Católica también. Claro, es que se está convirtiendo en un líder a nivel mundial. Hay muy pocos líderes mundiales. Yo recuerdo ahora cuando estuvo en Turquía, él fue a Estambul por un motivo exclusivamente religioso, porque es la sede del patriarca de Constantinopla, que es el primero entre iguales en el mundo de los ortodoxos, el patriarca Bartolomé. Ellos celebran San Andrés el 30 de noviembre. Y el patriarca había ido a Roma a celebrar San Pedro con el Papa y el Papa quiso retribuirle la visita. Pero a partir de ahí tuvo encuentros con el presidente, con el Consejo de Asuntos Religiosos Islámicos. Turquía es un país islámico. Sí. Y en el viaje de vuelta, en la entrevista, en la rueda de prensa que tiene en el avión con los periodistas al retorno, una periodista turca le hizo una pregunta sobre cómo había sido este encuentro con los líderes religiosos y le dijo una frase que a mí me impactó. Dijo, yo soy musulmana, pero usted es un líder para todas las personas en el mundo. Y es verdad, se nos está convirtiendo porque hay muy pocos líderes de ese nivel moral, de esa estatura, ¿no? A propósito de eso, Monseñor, y partiendo de una base de que en ese lado del mundo las guerras, la mayoría de las guerras son por intolerancia religiosa, y recordando ese capítulo de conferencias de prensa en avión, yo tengo ahí unas gráficas que ha hecho nuestra productora sobre cambios en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la apertura de la Iglesia en el tema de la homosexualidad. Dijo el Papa Francisco en el avión, aquella frase famosa, ¿quién soy yo para juzgarlos? La resolución del tema de la comunión para los divorciados y la inclusión de mujeres musulmanas en la habitual ceremonia de lavado de pies el Jueves Santo. Fueron 3 eventos tan puntuales que yo le pediría a Monseñor Andrés Carrascosa cómo interpretarlos. Sí. El último es fácil, porque el Jueves Santo es el día del servicio y el Papa lo que quiere mostrar es que la Iglesia está llamada a servir a todos, católicos y no católicos, hombres y mujeres, musulmanes o no musulmanes, o sea, el servicio es a todos. El tema de la comunión de los divorciados y el tema de la apertura de la Iglesia a los homosexuales, yo creo que, siguiendo lo que dijo el mismo Papa en el viaje, volviendo del viaje a Turquía, yo creo que una cosa ha sido lo que los medios han querido decir que el Papa ha dicho y otra cosa es lo que el Papa ha dicho. Estamos siempre en la gran... El mismo Papa lo dijo, ¿no? Y les dijo, yo le voy a responder sobre esta pregunta, pero espero que el tema de sus crónicas sea el viaje, porque la gente tiene derecho a estar informada sobre este viaje. Pero ningún problema, les voy a responder. Esto se ha tratado en el contexto del sínodo de la familia. Tenemos obispos de todo el mundo, hablando de todos los problemas de la familia. En la primera semana, cada obispo habla lo que quiere. Lo que quiere. Y el Papa les dijo, por favor, toda la libertad y cada uno diga lo que tenga en el corazón.
Lo que significa que se están debatiendo temas Claro. que probablemente antes no se discutían. Claro. Entonces, sale el tema de cómo acercarse, digamos, al mundo de la homosexualidad o cómo ver el tema de la comunión a los divorciados. Porque hay cuestiones complejas ahí. O sea, hay un tema de doctrina que no te lo puedes pasar. Es decir, no, no tiene razón Jesucristo, ahora yo soy más guapo y hago lo que a mí me parece. O sea, hay una serie de límites. Pero, al tratar todo esto, salen todas estas instancias que están en la calle. Se hace una relación donde se colocan todas las ideas juntas, sin juzgarlas, todo lo que se ha dicho. Eso fue interpretado como un documento, digamos, de magisterio. No, eso era como una primera etapa para que luego los grupos, por lenguas, trabajen sobre ello. Entonces se interpretó, el Papa nos lo ha dicho, dándole una fuerza que era simplemente recoger todo lo que se había dicho. Después, en el segundo documento, es todavía provisional, porque ese va a ser la base para trabajar un año y llevarlo al próximo sínodo. Entonces, ciertamente hay cambios en la doctrina no ha habido ninguno. Ajá. El Papa no ha cambiado absolutamente nada. El tema, la famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, era respuesta a una pregunta sobre una persona. Y cuando le preguntan sobre tal persona, dice, ¿quién soy yo para juzgarle? Ahora, eso no cambia para nada cuál es la doctrina de la Iglesia. Y el Papa ha insistido, no se cambia la doctrina. Ok, monseñor, entendiendo, doctrina no va a variar. No. Es doctrina y punto. Pero la Iglesia Católica, y sobre todo la Grey Católica, está conformada por seres humanos. Claro. Con defectos y con virtudes, Sí. con fortalezas y debilidades. Sí, sí. ¿Estará el Papa Francisco enfrentándose a fuerzas conservadoras dentro de la Iglesia Católica con estos planteamientos que está haciendo? O sea, porque ¿hacia dónde va a conducir todos estos cambios? No lo sé. O todos estos No replanteamientos. lo sé y él tampoco se preocupa. Él, por ejemplo, en el sínodo para mí ha sido una lección. Porque mientras mucha gente pensaba que los miembros de elección suya, de libre designación, iba a poner todos de una manera de pensar, puso unos de una manera de pensar y otros de otra manera de pensar. Y dijo, lo importante es que hablemos. Lo importante no es que yo le imponga nada. Yo soy el garante de que vamos por el camino recto. Pero dialoguen, discutan, saquen argumentos aquí como hermanos unos delante de otros. A propósito de eso, monseñor, tenemos otra gráfica sobre esto, justamente lo que nos está mencionando. En el Vaticano se han tomado decisiones de no mudarse a los lujosos apartamentos en el Palacio Apostólico y optar por vivir en una residencia modesta. Creó la Secretaría de Economía en el Vaticano e invitó a expertos externos a un espacio visto como reservado. Asciende a 19 prelados a categoría de cardenales. O sea, un poco lo que usted acaba de decir, como que echó mano de distintos sectores. Sí. El Papa está diciendo, yo no quiero hacer sino lo que se dijo antes del cónclave que había que afrontar. O sea, yo tengo como una obligación de que todas aquellas instancias que fueron surgiendo de cosas que debían ser afrontadas, vamos a afrontarlas. Él dice también, yo no soy bueno en organización, cojo un grupo de 8, ahora ya 9 cardenales que ellos trabajen en cómo reformar la estructura de la curia, y en el fondo es una reforma de la Iglesia, más allá que de la Sí. curia, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico, bueno, pues se ha llevado las mejores empresas de auditoría mundiales para que ayuden y nos Pero, digan cómo hacer las monseñor, cosas. ¿cabe la interpretación entonces de que el Papa reconoció al hacer todos estos cambios que habían cosas que no estaban funcionando bien? Sí, claro, lo estaban diciendo. Esas instancias eran recurrentes. El Papa Benedicto al final decía, yo no tengo las fuerzas de afrontar todos estos cambios, que él mismo veía que había que hacerlo, pero sus fuerzas físicas eran muy limitadas, entonces por eso también él renuncia, ¿no? Aparte, sobre todo por los viajes. Él tenía orden del médico de no viajar, y había un viaje a Río de Janeiro con los jóvenes, y él le comentó a alguien que después me lo decía, no puede ser que 1 millón de jóvenes vayan a Río de Janeiro para encontrarse con el Papa y el Papa no vaya. Al final fueron no 1 millón, sino 3 millones en la playa de Copacabana. Pero aquello tuvo un gran peso para su renuncia. Hay otra gráfica que tenemos ahí, monseñor. Se publica la primera exhortación apostólica del Papa, Evangelii Gaudium. Aunado a ello, destituyó de su cargo al obispo alemán Franz de Barth,
quien gastó 43 millones en la construcción de una residencia episcopal en Limburg. Estableció una comisión para investigar y reformar el Banco del Vaticano y días después los principales gerentes renunciaron. Sí, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium es un proyecto de pontificado. Si alguien quiere conocer lo que el Papa piensa, entre en Google, ponga Evangelii Gaudium y le va a salir en todas las lenguas y léasela, porque es una maravilla de documento. Y si uno quiere conocer al Papa, hay que leérsela, porque ese es su pensamiento realmente tal como él lo está exponiendo. Luego ha habido casos, por ejemplo, el caso del obispo de Limburg, sobre todo fue la falta de transparencia, o sea, una cosa que hizo que no estaba como deben funcionar las diócesis, con unos consejos de asuntos económicos que deciden las cosas, donde el obispo tiene algo que decir, por supuesto, pero hay todo un consejo de laicos, de especialistas que le van diciendo por aquí o por allá. Señor, ¿qué debemos asumir? Que entonces el Papa Francisco y la Iglesia que él lideriza también va a asumir, usted lo acaba de mencionar, va a asumir este concepto de la transparencia. Por supuesto que sí. O sea, lo que se ha hecho ahora, la comisión no es solo para investigar el Vaticano, es una comisión para cómo reformar todo lo que tenga que ver con la economía en Santa Sede, y ya se ha creado la Secretaría para la Economía. Entonces, todo lo que era económico se ha unido y se están siguiendo los estándares que están proponiendo las grandes empresas auditoras, que son las que... Claro, al refundir todas estas cosas, ha ido gente que ha ido renunciando, porque cambian los cargos, cambian los puntos de vista. Pero también ahí hay mucho morbo. Por ejemplo, el otro día, 3 fondos que estaban escondidos. No estaban escondidos. Es una manera que se había gestionado toda la vida de que ciertas administraciones eran como independientes. Y entonces no estaban en el balance global, porque eran donaciones para una determinada causa, para las misiones, para tal. Y eran fondos que no estaban asumidos. Entonces, bueno, una vez que esto se explica, el morbo se cae. Pero mientras tanto, todo eso... el Vaticano está escondiendo dinero. Para nada. O sea, esto estaba pero en los documentos. Quitando el elemento morbo, que sí, lamentablemente siempre gravita, parece que sí hay un reconocimiento de que sí hay cambios. Y si hay cambios porque habían problemas. Claro. Cambios porque la estructura de la curia es bastante vieja. Entonces, llega un momento en que hay que adaptarla y hay que reformarla. Entonces, en vez de decir el Papa, yo voy a hacer así, así y así, no, yo busco una comisión de cardenales de todo el mundo. Ahí hay desde un australiano hasta de América hay 2, de África, de la India, cardenales de todo el mundo, para que con la sensibilidad de todos se vaya haciendo un trabajo. Poco a poco van teniendo reuniones cada 2 meses. Esto es un trabajo no de un día para otro, durará un par de años, pero se está trabajando para reformar y poner las cosas mucho más de acuerdo a las estructuras. En aras de esa transparencia, Monseñor Carrascosa, sí. Monseñor Ulloa, el arzobispo, nos decía la semana pasada, le he dado instrucciones a los curas párrocos que las finanzas las manejen los laicos, bajo la supervisión de ellos. Sí. ¿Esa es parte de ese mensaje? No, esto es viejo. El Código de Derecho Canónico, que se hizo el año 83, dice que en toda diócesis es obligatorio tener un Consejo de Asuntos Económicos. Hay diócesis que no lo han hecho. Pero continuamente, yo llevo años recordándoles a algunas diócesis, hay que hacerlo. Y una vez que lo hace la diócesis, es obligatorio que lo tengan las parroquias. El hecho de que el sacerdote consagre y absuelva, y no lo puede hacer cualquier laico, no quiere decirse que el sacerdote tiene que llevar el peso de todo, ni tiene que decir dónde va el dinero. Tendrá una voz, porque es el responsable, el presidente de la comunidad, pero tendrán que ser laicos y laicas, especialistas muchas veces en economía, en derecho, que sean los que vayan diciendo cuidado con esto, mejor por aquí, mejor por allá. Estamos en presencia entonces de un Papa Francisco que impulsa una serie de cambios en la Iglesia Católica, y la pregunta que yo le hago a Monseñor Carrascosa, tratando de saber interpretar al Papa, a quien usted representa, de hecho, aquí en Panamá, y la ética en la sociedad, ¿cómo queda? O sea, toda la tecnología, cómo nos abruma y a veces nos aleja de la espiritualidad, el agnosticismo, si es que cabe la palabra, a veces pareciera que crece. ¿Cómo conjugar todo esto?
Mire, el Papa tiene una actitud de acercamiento a todos los niveles, al agnóstico, al musulmán, al budista, porque el encuentro es encuentro, o sea, no nos podemos cerrar a ningún encuentro con nadie. Pero en ese aspecto, en el encontrarnos, tenemos que poner en común esos valores que tenemos en común. Yo con el agnóstico tengo muchos elementos en común. ¿Y por qué no? Vamos a subrayarlos. Hay cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero me parece que es mucho más inteligente esta actitud del Papa de subrayar lo que nos une que lo que nos divide. Ahora, nuestro mundo es verdad que con tanta tecnología está perdiendo alma y está perdiendo valores. Y entonces es ahí en el corazón del hombre donde están las verdaderas reformas. Y el Papa está dando mensajes que no son solo para católicos, que no son solo para creyentes. Yo conozco muchos no creyentes que me dicen, este Papa a mí me estimula, este Papa a mí me da razones para pensar, ¿no? Por ejemplo, en este momento él acaba de lanzar el mensaje para el día 1 de enero, que es el día de la Jornada Mundial de la Paz, sobre la trata de personas. La trata de personas no es un argumento católico. En ello estamos de acuerdo con muchísima parte de la sociedad. Y el Papa lo que dice es, estemos atentos, aquí hay unos vínculos de fraternidad. Que, por otra parte, déjame que le diga, en la Revolución Francesa se habló de libertad, de igualdad y de fraternidad. La tercera se nos olvidó. Se ha trabajado mucho en la libertad, se ha trabajado mucho en la igualdad, pero nadie habla de fraternidad y este Papa nos está insistiendo. Entonces, él titula ese mensaje, no esclavos, sino hermanos. Y yo invito a todo el mundo que entren y se lo lean, es un documento precioso, pero de conciencia de la humanidad. Monseñor, me gustaría un mensaje de fin de año para nuestros televidentes, aprovechando aquí su presencia. Pues precisamente esto, yo creo que crecer en lo interior, crecer en el alma, no quedarse solamente en lo exterior. Nuestro mundo moderno nos está llevando a unas exterioridades. Luego caemos, yo escuchaba, ¿qué le pides al año 2015? Bueno, yo al año 2015 no le pido nada, si acaso le pido a Dios. O sea, nos está faltando alma como sociedad. Y de esa alma dependen todos los valores, depende nuestra convivencia, dependen tantas cosas. Y eso es lo que yo le deseo al pueblo panameño, que quiero mucho. Muchísimas gracias, Monseñor. De nada, gracias a usted. Gracias por la gentileza de habernos acompañado en la mañana de hoy. Yo me quedo con el tema de la transparencia. Me quedo con el tema de la transparencia porque creo que es la clave para muchas de estas organizaciones humanas que puedan seguir avanzando y profundizando su trabajo. La Iglesia Católica no es la excepción en este sentido.